Ok, ya está la presentación en pantalla. Sí, ya está. Sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de la amplitud del movimiento articular. ¿Ok? ¿Alguien se le ocurre pensar en algo cuando escucha este término? Amplitud del movimiento articular. Pues El movimiento, varios movimientos. Perdón. Amplitud del movimiento articular. ¿Qué les trae a la mente esto? Como generalidad, todos los movimientos. Que vamos El a movimiento de toda su expresión. Así está mejor, Nadia. ¿Quién fue el otro compañero que dijo después de Nadia? Bueno, es algo así parecido a lo que dijo Mantener Nadia. el cuerpo extendido. A ver, tienen la idea, pero está tergiversada, ¿verdad? Entonces, nosotros llamamos amplitud del movimiento articular al desplazamiento de una articulación a través de todo su arco de movilidad. Todas las articulaciones, ustedes saben que tienen un recorrido articular, ¿ya? Y si yo hago mi flexión de codo sin ninguna limitación articular, mi codo se mueve en todo el rango de movimiento, tanto de flexión como de extensión. ¿Está claro? Y ese movimiento es lo que se denomina movimiento articular. ¿Ok? ¿Claro hasta aquí? Ahora, este movimiento nosotros lo medimos en grados articulares, ¿ya? Cuando la amplitud de estos grados es completa, ¿verdad? Entonces, el movimiento, como les acabo de demostrar, se realiza en toda la amplitud del recorrido del arco articular, ¿ok? Pero si, por ejemplo, esta amplitud de movimientos está limitada porque tiene una lesión, porque tiene una enfermedad, porque tiene un dolor, por muchos factores que también vamos a conocer que limitan el movimiento articular, entonces ya nosotros estamos en presencia de una amplitud articular reducida o de una limitación articular. Que, por ejemplo, sería el caso de que yo pudiese solamente flexionar mi codo a 90 grados. Todo el mundo me ve, ¿verdad? O que yo pudiese extender mi codo solamente a 160 grados. No lo extiendo completo ni lo flexiono completo. Entonces aquí yo tengo una limitación articular. ¿Cierto? ¿Todo el mundo entiende esto? Sí. Muy bien, excelente. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos una amplitud articular adecuada? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una buena movilidad articular en general en todas nuestras articulaciones, nosotros vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, las venas de las vías respiratorias se van a dilatar, por lo tanto, nuestros pulmones van a recibir una oxigenación mayor, ¿verdad? Los sustratos energéticos y el oxígeno a nivel del sistema circulatorio van a estar presentes de forma adecuada. Va a haber una disminución de la viscosa muscular, o sea, los músculos van a estar con una fuerza correcta, ¿verdad? Tenemos una mejoría de todos los procesos neuromusculares, porque no tenemos ninguna afección nerviosa que nos limite estos movimientos, y tenemos toda nuestra amplitud. Y vamos a tener una adecuada redistribución del flujo sanguíneo, porque cuando nosotros tenemos una limitación articular y no podemos extender el codo o flexionarlo en todo su arco de movilidad, la sangre que tiene que hacer el recorrido
para estos movimientos se estanca. ¿Estamos claros? Entonces, en nuestro campo de medicina física y rehabilitación, nosotros medimos los arcos articulares con la ayuda del goniómetro, que es nuestro instrumento de medición. Espérenme un momentito que se lo voy a buscar, que se me olvidó tomar. Espérenme un segundito, por favor. Chicos, si ya tienen los grupos establecidos, por favor, me los envíen. Y quien quiera agregarme a su grupo, me lo hace saber, por favor. Presidenta, una compañera está que escribe el grupo, que tiene problemas de internet, dice. Elizabeth. Eran de 5 a 6 integrantes cada grupo, ¿verdad? Claro, puede ser 5, puede ser 4. Dijo que sea un número estable, no dijo que sean 5 o sean 4. Dijo clarito que sea un número parejo. Todos son de 5, si todos son de 4, todos son Exactamente. de 4, eso me refiero. Y que me ¿Cuántos quede en somos? su grupo, me avisa, por favor. Pero es que eso dijo la licenciada, y que ahorita en la tarde iba a ver cuántos estudiantes mismos estamos, porque no puede decir si sean 5 o de 4, porque dijo que iba a verificar cuántos mismos estamos, para ahí decidir. Ya, correcto. Ok, chicos. Seguimos. El goniómetro es un instrumento utilizado para medir ángulos, ¿verdad? Y los profesionales de la salud, como nosotros, usamos este goniómetro para medir el rango de movimiento de una articulación, cualesquiera de nuestro cuerpo. A través de esta medición es que nosotros vamos a poder conocer si existe o no una limitación articular. Y algo muy importante que tenemos que hacer siempre que vayamos a hacer goniometría es valorar con el lado contrario, o sea, con el lado sano.
¿Por qué? Porque los rangos son fisiológicos, están establecidos iguales para todo el mundo. Pero hay personas que tienen limitaciones, que han nacido con las limitaciones de los arcos articulares limitadas y no tienen los mismos grados fisiológicos existentes. Entonces, esto lo podemos constatar si medimos el lado sano de la persona para conocer si esta persona tiene alguna limitación que es congénita, que nació con ella. Entonces, de esta manera, nosotros nos podemos percatar cuando le hagamos la medición con el goniómetro, si independientemente de esa limitación, la persona tiene algún otro tipo de limitación. Entonces, como ustedes ven en la figura, el goniómetro consta de un cuerpo, que es ese círculo que está ahí graduado, con un axis o fulcro, que es donde está el centro de ese círculo, que es donde se juntan el brazo fijo y el brazo móvil del goniómetro. ¿Ok? Aquí está. Dígame. Dígame. Miss, una pregunta. Yo tengo un goniómetro. Es pequeño, así casi como, pero no sé, me dijeron que era solo para el pie. A ver, enséñemelo. Ya se lo enseñé. A ver, Susana. Ay, Susana, ese goniómetro, con ese goniómetro puedes medirlo todo. El mío es del mismo tamaño que el tuyo. Lo único que es, tiene el cuerpo un poquito más redondo, ¿no? Más grande, como el que aparece en la foto. Pero con tu goniómetro tú puedes hacer todas las mediciones, todas. Así que tenlo ahí a mano para cuando vayamos a hacer la práctica de esta asignatura. ¿Está bien? Y ahora hoy vas a aprenderlo a usar. Ok, Miss, muchas gracias. Este goniómetro, con este cuerpo que está aquí, redondo, tiene un axis o fulcro en el centro. Ahí se cruzan los dos brazos o patas, se pueden llamar como quieran. Uno es móvil y la otra una es fija y la otra es móvil. La otra es la que recorre todo el arco de movimiento que el paciente realiza y donde llegue, entonces leemos la lectura que nos ofrece el goniómetro. ¿Estamos claros? Así es como lo usamos. ¿Ok? Entonces, aquí yo les muestro algunos ejemplos de la colocación de este goniómetro para hacer las diferentes mediciones. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, las que mejor se ven. Aquí tenemos un paciente acostado en decúbito prono y le vamos a medir el movimiento de extensión de la cadera. El movimiento de extensión de la cadera es un movimiento donde el paciente solamente despega de la camilla terapéutica el muslo y la pierna, pero no puede despegar la cadera, porque si no, ya no es puro el movimiento de cadera, ya hay intervención de los músculos paravertebrales de la columna vertebral. Y esto es importante, lo dijimos en la mañana, que para eso existen los músculos que vimos hoy, los agonistas, los antagonistas, los sinergistas, ¿verdad? Para que nos ayuden a que los movimientos sean puros de cada grupo muscular. Entonces, en este caso, nosotros colocamos la cara, o sea, el centro del goniómetro en la cadera, como lo pueden apreciar ahí. La pata fija o brazo fijo va paralelo al tronco. Vamos a medir la cadera.
y le indicamos al paciente que despegue el muslo de la camilla hasta donde el paciente llegue, y ahí entonces leemos el goniómetro. Y esos son los arcos articulares de extensión de cadera que tiene el paciente. Ajá. Por ejemplo, aquí vemos, vamos aquí a medir los arcos articulares de la rotación interna de la cadera, que es cuando el paciente lleva la pierna hacia adentro, y vamos a medir la rotación externa de la cadera, que es cuando el paciente lleva la pierna hacia afuera. Cada medición o cada articulación se mide desde una posición específica. ¿Para qué? Para evitar que hayan obstáculos en toda la amplitud del movimiento del paciente. Entonces, en este caso, nosotros vamos a sentar al paciente en el borde de la camilla terapéutica con las piernas colgando de la camilla y colocamos el goniómetro en la cara anterior de la rótula. El brazo fijo queda perpendicular al suelo, ¿verdad? Y le indicamos al paciente que realice el movimiento y la pata móvil recorre el movimiento con el paciente hasta donde el paciente puede. Y cuando leemos, constatamos si el paciente tiene limitación articular o no, comparando con los grados fisiológicos que ya conocemos. Lo mismo hacemos con la rotación externa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a medir lo que es la flexión plantar del tobillo, ¿verdad? El paciente está en decúbito supino, colocamos el centro del goniómetro en la articulación del tobillo, en el malleolo externo, la pata móvil, fija, está perpendicular a la cadera del paciente y le indicamos al paciente que haga el movimiento de flexión plantar, o sea, que extienda hacia abajo el tobillo, a tratar de apoyar el pie, que es el movimiento de flexión plantar. Cuando el paciente hace el movimiento, entonces con el brazo móvil, nosotros recorremos el movimiento hasta donde el paciente llega y constatamos si este paciente tiene limitaciones articulares o no tiene limitaciones articulares. ¿Todo el mundo veo esto? Sí. De todas formas, como ya hemos dicho antes, nosotros tenemos las prácticas de esta materia, porque esta es una materia que es teórico-práctica, y ahora estamos dando toda la teoría para luego hacer la práctica. Pero cuando ustedes lleguen a la práctica, tienen que tener claro todo lo que han aprendido desde el punto de vista teórico para volcarlo entonces a esa práctica. Y aprendan, porque la fisioterapia no se aprende leyendo, se aprende trabajando. ¿Ok? Una pregunta, doctorita, ¿y tenemos que comprar ese goniómetro? No, el que pueda comprarlo, lo compra. Todo fisioterapeuta debe tener esta herramienta, ¿ya? Esta herramienta me acompaña a mí hace muchos años, muchísimos años. Y donde quiera que voy la llevo conmigo, porque además es pequeña, es cómoda, fácil de transportar, porque los hay de metal también, pero son más grandes, también los hay pequeños, pero son de metal, pesan más, es más difícil. A mí me gusta este goniómetro porque, como ustedes se pueden dar cuenta, es un goniómetro que es maleable. ¿Lo ven? ¿Quiere decir ¿Dónde venden eso, profe? ¿Perdón? ¿Dónde lo venden? Perdón. Quiere decir que si yo voy a medir un dedo, por ejemplo, que posiblemente yo tenga entonces que cuando el paciente flexione el dedo, flexionar un poquito también el goniómetro, este material me lo permite. ¿Está bien, chicos? Entonces, ¿De dónde venden, profe? A ver, no sé, mi amor. Yo no sé dónde los venden. Yo tuve ¿De dónde lo compró? Donde venden equipos para... Yo tengo un estudiante... ortopédicos, ahí venden. Yo tengo un estudiante que los compró en un almacén que se llama Estuardo Sánchez. Sí, Estuardo Sánchez también. Ya.
Pero en las casas de órtesis y prótesis y bandajes ortopédicas es posible que también los haya. Sí, también. Se venden cosas ortopédicas. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes puedan, ustedes se compran su goniómetro para que lo tengan ya, para cuando sean fisioterapeutas, no tengan que estarle pidiendo el goniómetro a nadie. Ustedes tienen su goniómetro, porque este goniómetro nos cabe hasta en el bolsillo del mandil. ¿Ok? ¿Listo? Claro, todo hasta ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es la amplitud, los diferentes grados de movimiento. Yo se los voy a dar casi todos, pero, por ejemplo, faltan algunos que ustedes pueden revisar y pueden entonces agregar. Yo les recomiendo, como les recomendé en los planos y ejes de la mañana, que estas mediciones ustedes las copien e impriman como especie de una tabla que ustedes van a tener de consulta, hasta que se los aprendan todos de memoria. Porque se los van a aprender todos de memoria, deben conocer la mayoría, por ejemplo, para el día del examen, ¿ok? Pero hay muchos que son iguales y pueden usar mnemotecnia para que no se les olvide. Y por otro lado, cuando ya estén trabajando, bueno, pues si tienen dudas, porque a veces uno entra en dudas en un momento determinado, van y consultan su tablita, ¿ok? Estos son diferentes medios de trabajo que nosotros debemos tener con nosotros, donde nosotros trabajamos, para que en un momento determinado que necesitamos utilizarlo, ahí está. Que nos falle la memoria, que nos confundamos, porque somos seres humanos, ahí está. ¿Ok? Ahora sí les recomiendo que deben estudiarse la mayoría, porque de esto hay alguna pregunta en el examen final. ¿Está bien? Entonces, en el cuello, por ejemplo, en el movimiento de extensión, que cuando llevamos la cabeza hacia atrás, mide 45 grados. Pero la flexión, que es cuando la llevamos hacia adelante, también mide 45 grados. Y la lateralización, que no es lo mismo que la rotación, la lateralización, es cuando nosotros inclinamos la cabeza a un lado o al otro. Esto es lateralización de cuello. Las rotaciones es cuando hacemos estos movimientos hacia la derecha y hacia la izquierda. En el caso de la extensión, flexión y lateralizaciones de cuello, todo mide 45 grados. Y las rotaciones miden 60. La columna vertebral, por ejemplo, la extensión de la columna vertebral, que es cuando nos inclinamos hacia atrás, fíjense que yo les puse las fotos de todos los movimientos, mide 20 grados. La flexión, que es cuando nos inclinamos hacia adelante, está entre 70 y 80 grados. ¿Ok? La lateralización, que es cuando inclinamos el tronco hacia un lado o hacia el otro, mide 45 grados. Y las rotaciones de tronco miden 30 grados. ¿Ok? Entonces, la flexión del hombro. Habíamos visto en la mañana que el hombro es una articulación sinovial o móvil. Es la articulación que más movimientos tiene en el cuerpo humano, el hombro, porque tiene 3 articulaciones que lo forman y cada una de ellas tiene sus movimientos. Por eso es que el hombro tiene 10 movimientos. Es la articulación que más movimientos tiene en el cuerpo. Y cuando hablamos de flexión de hombro, que es cuando llevamos el brazo hacia arriba, estamos hablando de 180 grados. Cuando hablamos de extensión, que es cuando llevamos el brazo hacia atrás, estamos hablando de 45. La aducción, que es cuando acercamos el brazo hacia adentro, acuérdense que aducción es acercar a la línea media del cuerpo. Pero un recurso mnemotécnico que yo les doy a mis estudiantes siempre es que la palabra aducción viene del verbo aducir.
Y el verbo aducir quiere decir juntar, ¿verdad? Entonces, juntamos, cerramos. Esa mide 40. Y cuando hablamos de la abducción, que cuando separamos el brazo de la línea media del cuerpo, estamos hablando de abrirlo, de separarlo. Y abrir se escribe con B alta, ¿verdad? Por lo tanto, por eso es que nosotros identificamos y decimos abducción para saber que estamos hablando de abrir el brazo, y decimos aducción para saber que estamos hablando de cerrar el brazo. Y la abducción mide lo mismo que la flexión, 180 grados. La aducción escapular, que es otro movimiento que nosotros realizamos con una articulación, la escápulo-humeral, es cuando nosotros juntamos ambas escápulas u omóplatos. Ese movimiento mide 30 grados. Y cuando abrimos las escápulas, o sea, las separamos, mide 25. La elevación de los hombros, que es cuando hacemos este gesto de como que no nos importa nada, eso es elevación de hombros, mide 40 grados. Y la depresión es cuando se baja. Ajá, la depresión es esas personas que tienen los hombros caídos. Eso mide 30 grados. Y la rotación interna, que es este movimiento hacia adentro y hacia afuera, en el caso de la interna y la externa, ambas miden 90 grados. Entonces, aquí tienen, esta por ejemplo, la rotación externa en esta figura que está aquí, y esta es la rotación interna. Aquí tienen el movimiento de extensión de hombro hacia atrás. Entonces, el codo y la rodilla miden lo mismo, para que ya lo tengan en su haber. La flexión de codo es entre 140 y 145 grados. Y la extensión de codo es 0 o 180. Porque el codo se extiende completo así. Cuando tú lo mides y el codo no tiene limitaciones en la extensión, tiene 180 grados por el goniómetro. Pero aquí mismo también está 0. ¿Ok? Porque estas mediciones parten de 0 a 180. En las rodillas sucede lo mismo. ¿Ok? Entonces, el antebrazo, que tiene solamente 2 movimientos, la pronación, que es cuando la palma de la mano mira al suelo, y la supinación, que es cuando la palma de la mano mira al techo. ¿Ya? La pronación y la supinación, los 2 movimientos del antebrazo miden 80 grados. Bien, que no es tan difícil de aprendérselo. Entonces, la muñeca tiene 4 movimientos. La flexión dorsal, la flexión palmar, la flexión dorsal, la desviación radial y la desviación cubital. Entonces, hay textos que se pueden encontrar que a la desviación radial se le llama rotación interna y a la desviación cubital se le llama rotación externa. Cualquiera de las dos terminologías quiere decir estos mismos movimientos. Entonces, la flexión dorsal hacia arriba mide 70 grados. La flexión palmar hacia abajo mide 80 grados. La desviación radial mide 20 y la desviación cubital mide 45 grados. ¿Ok? En el caso de la cadera, en la cadera tenemos 2 movimientos de flexión. Uno con rodilla flexionada, que es cuando elevamos la pierna con la rodilla extendida hacia arriba, y otro con la rodilla flexionada, que es cuando elevamos la cadera, pero también flexionamos la rodilla.
El movimiento de flexión de rodilla con rodilla flexionada mide 125 grados. Y con la rodilla extendida mide 80 grados. La extensión de la cadera, que la vimos cuando pusimos las imágenes de la goniometría, este movimiento que está aquí, ¿verdad? Ese movimiento mide 10 grados. La abducción, que es cuando separamos la pierna, abrimos la pierna, mide 45. Y la aducción, cuando cerramos la pierna, mide 30 grados. En el caso de la rotación interna, que la vimos también cuando pusimos las imágenes de la goniometría, estos movimientos que están aquí, rotación interna y rotación externa. En el caso de la interna mide 35 y la externa mide 45 grados. ¿Ok? La rodilla, como ya les dije, es igual que el codo, de flexión de 140 a 145 y extensión de 0 o 180 grados. En el caso del tobillo, tiene los mismos movimientos que la muñeca. El tobillo tiene flexión plantar hacia abajo, tiene flexo-extensión o flexión dorsal, cualquiera de los dos términos está bien, tiene inversión o rotación interna y tiene eversión o rotación externa. La flexión plantar mide 45 grados, al igual que la inversión. Y la flexión dorsal o flexo-extensión, ambas, la flexo-extensión y la eversión, ambas miden 20 grados. O sea que si ustedes hacen un resumen de todo esto y lo organizan, se van a dar cuenta que no es difícil de aprenderse, porque hay muchos grados que son iguales. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora sobre algunos factores que influyen en la amplitud del movimiento articular. O sea, cuando hablamos de factores que influyen en la amplitud del movimiento articular, estamos hablando de pacientes que no cumplen con estos rangos de movimiento normales. ¿Está claro? Porque tienen diferentes factores que se los impiden. Y dentro de ellos, uno de los factores puede ser la rigidez articular. La rigidez articular es una limitación de movimiento de una articulación. El paciente siente una sensación cuando comienza a hacer el movimiento que va desapareciendo a medida que esa articulación se va movilizando, ¿verdad? Entonces, al principio puede ser que el paciente tenga dolor y esto también le limite que pueda mover bien la articulación, pero el paciente tiene que tratar de fortalecerse y tratar de activar ese movimiento, porque inmediatamente que él active ese movimiento, este dolor va a desaparecer. La rigidez articular es un síntoma que se presenta mucho cuando, por ejemplo, tenemos una fractura de tobillo y nos inmovilizan 1 mes, 2 meses la articulación para que esa fractura se pueda consolidar. Cuando nosotros nos quitan el yeso, después de 2 meses sin movilizar el tobillo, ese tobillo está prácticamente inmóvil, no se mueve. Pero no se mueve por desuso, porque hace 2 meses que ese tobillo no hace ningún tipo de movimiento, ¿cierto? Entonces, este es un paciente que presenta una rigidez articular que nosotros vamos a vencer progresivamente a través de los ejercicios, diferentes agentes físicos, etcétera, cosas que irán aprendiendo en las materias correspondientes. Ahora lo que tienen que saber qué es la rigidez articular y que es un factor que influye en que un movimiento articular se limite o no. Otro factor que a veces se confunde mucho con la anquilosis, o sea, es
con la rigidez articular es la anquilosis articular. Y yo quiero que ustedes tomen en cuenta que no son para nada lo mismo. Sin embargo, hay profesionales que confunden estos términos porque no los identifican de manera adecuada. En el caso de la rigidez articular, perdón, de la anquilosis articular, estamos hablando de una reducción que puede ser parcial o total de la capacidad de movimiento de una articulación. Muchas veces esto se produce porque hay dos huesos que se han unido dentro de la articulación. Es lo que nosotros denominamos anquilosis ósea, que es una anquilosis que para poder vencerla hay que hacer una intervención quirúrgica para poder despegar nuevamente esos huesos. Y también se puede producir a consecuencia de rigidez de los tejidos por falta de movilidad, ¿verdad? Que es la llamada anquilosis fibrosa, que aunque nosotros la tratamos, es muy difícil después que está instalada de eliminar. Y estos son esos pacientes que, por ejemplo, se ve mucho en el adulto mayor, que no deambula o que permanece mucho tiempo encamado, empiezan a flexionar las extremidades y como no las mueven, esas extremidades se empiezan a acomodar, esos huesos se empiezan a unir y ya después llega un momento que el paciente no puede estirar las rodillas, no puede estirar los codos. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo, verdad? Entonces, son dos cosas distintas, porque la rigidez es por el desuso, que puede ser por una inmovilización, porque hayamos estado algún tiempo convalecientes, sin movernos, en la cama, pero es un proceso que cuando nosotros retomamos nuevamente los movimientos, lo podemos vencer. Pero en el caso de la anquilosis ya es más difícil, porque aquí hay comprometimiento óseo. ¿Está claro, chicos? Ok. Entonces, otro de los factores es la laxitud exagerada. Y esto se refiere al aumento exagerado en la movilidad, en el arco de movimiento de las articulaciones. ¿Ya? Las personas que padecen estos trastornos son personas que se caracterizan porque tienen una mayor elasticidad que el resto de las otras personas. Por ejemplo, existe una deformidad de rodilla, que es el genus recurvatum, que es esa imagen que aparece en pantalla, ¿verdad? Esa es una de las, otro factor que puede limitar los arcos de movimiento. Hay personas que tienen una laxitud, por ejemplo, ustedes han visto a los contorsionistas, esas personas que se colocan los tobillos en el cuello y hacen esa serie de movilidades. Esas personas tienen una laxitud que además es congénita. Es exagerada y a la larga les va a traer, les va a provocar limitaciones en las diferentes articulaciones de su cuerpo. Hay otro síntoma que nosotros conocemos como crepitación articular, ¿ya? Que es un chasquido o un ruido especial. Es como si fuera un crujido, un castañeo. O sea, esto es un sonido articular y el paciente a veces lo describe como ruidos, como chasquido, como roce. Siente como que los huesos les raspan los unos con los otros. Y este es un síntoma que está muy asociado a la osteoartrosis, a la perforación de los discos vertebrales y a la artritis reumatoidea. ¿Por qué? Porque estas tres patologías son patologías donde el paciente comienza a perder tejido cartilaginoso. ¿Recuerdan el tejido cartilaginoso que hablamos en la mañana? Que, por ejemplo, es el que se interpone entre los discos intervertebrales para evitar que los huesos rocen, para evitar que los huesos choquen y de esa manera crepiten o suenen. ¿Recuerdan cuando lo vimos hoy? Entonces, la osteoartrosis, la perforación a nivel de disco intervertebral y la artritis reumatoidea son enfermedades donde el cartílago articular se va disminuyendo y puede hasta desaparecer.
Entonces, ahí, cuando este cartílago comienza a desaparecer, los pacientes sienten ese sonido. A veces, cuando trabajamos con un paciente con una artrosis de rodilla, por ejemplo, una persona ya adulta, mayor, y le movilizamos la rodilla, nosotros mismos somos capaces de escuchar y de sentir ese chasquido. Y eso es un chasquido porque por el desgaste que tienen los cartílagos de esa articulación y específicamente todo el tejido cartilaginoso que la protege. ¿Estamos claros? Entonces, la crepitación articular es otro de los factores que influyen en que las articulaciones disminuyan su arco normal de movimiento. Tenemos algo que se llama tumefacción articular y que muchos profesionales también confunden con la inflamación. Y la tumefacción articular es un aumento de volumen, sí, por una inflamación, sí, pero que puede ser por un edema o puede ser por un tumor. Entonces, cuando nosotros estamos examinando a un paciente para ver los signos que el paciente tiene, ¿verdad? Y encontramos que este paciente presenta sobre una articulación, ¿ya? Una protuberancia en forma, como si fuera una bola, ¿verdad? Sobre la articulación, nosotros siempre tenemos que conocer el origen de esa prominencia. Porque puede ser un origen que pueda ser de la piel, de la propia piel, por un exceso de tejido subcutáneo, pero puede ser por un tejido celular a través de un músculo, ¿verdad? Pero puede ser alguna parte blanda, un ligamento, un tendón que se ha inflamado, o puede ser sencillamente un derrame del líquido sinovial. Entonces, pero asimismo puede ser un tumor que el paciente tenga en esa zona. Entonces, nosotros siempre tenemos que buscar el origen de ese tumor o de esa tumefacción. Para eso el médico de asistencia del paciente es el que nos tiene que brindar, por supuesto, la información. Otro de los factores que limitan las articulaciones, los grados articulares, es la obesidad y el sobrepeso. Ustedes me dijeron que estudiaron nutrición y ustedes aprendieron en nutrición que existen medidas antropométricas para poder definir si una persona tiene sobrepeso u obesidad en sus diferentes grados. Se llama índice de masa corporal e índice cintura-cadera. Hay una tabla donde nosotros establecemos a punto de partida de estas mediciones si estamos en parámetros normales o estamos en parámetros alterados. Entonces, cuando nosotros tenemos obesidad, este proceso provoca desgaste del cartílago articular y compresión en las cápsulas articulares. Porque nosotros estamos con una estatura que de acuerdo a una tabla que ustedes también estudiaron en nutrición, tiene que corresponder con el peso, ¿verdad? Entonces, cuando ese peso se va por encima de esta estatura, las cápsulas articulares se comprimen unas con la otra porque tienen que soportar mayor peso corporal. Pero además puede provocar problemas de ligamentos que se rompan o que se desgarren, músculos que se desgarren por el exceso de peso. Pero también, cuando ya nosotros tenemos una talla con un peso adecuado, la forma de movilizarnos nosotros, de mover nuestras extremidades, también cambia. Porque al aumentar la masa muscular, nos pesan más los brazos, nos pesan más las piernas. Entonces, empiezan las limitaciones de los arcos articulares de los movimientos. ¿Estamos claros, chicos?
Sí. Muy bien. Sí, Otro maestra. factor es la edad. ¿Por qué? Porque existe un proceso de deterioro y envejecimiento, que es un proceso fisiológico, es normal en el ser humano. Claro, es normal. Y quiere decir que también tenemos que prepararnos para poder llegar a un envejecimiento activo y saludable, ¿cierto? Porque no es igual un adulto mayor que tenga una buena nutrición, que tenga una actividad física por lo menos moderada, que camine, que haga ejercicios, etcétera, a un adulto mayor que todo el tiempo permanezca en la casa, sentado, acostado. Entonces, la edad propicia que los arcos articulares de las articulaciones, por falta de movimiento, se limiten también. Ajá. El sexo es un factor que también limita los movimientos, ¿ya? Por ejemplo, hay una hormona que las mujeres segregamos durante el embarazo, que se llama relaxina, y esto nos proporciona una mayor presencia de estrógeno en nuestro cuerpo, la hormona que nos permite concebir, ser fértiles. Y esta hormona a la misma vez nos provoca un elevado tejido adiposo con menor masa muscular. Por eso es importante que nosotros, todas las personas, pero las mujeres en especial, mantengan una actividad física que sea como por lo menos moderada. ¿Ok? Para evitar que esta presencia de estrógeno en nuestro cuerpo lo que haga sea que nos aumente de peso, ¿ya? Y entonces empiecen las limitaciones de nuestros movimientos. También hay un factor que se llama predisposición genética, que puede ser que nosotros tengamos algún cromosoma hereditario que traiga como consecuencia, puede ser deformidades, puede ser enanismo, pero ya todas estas cosas son procesos que son genéticos, ¿ok? No los adquirimos. Ajá. El entrenamiento, que por supuesto una persona entrenada que practique actividad física, con la edad que tenga, va a mantener su amplitud articular dentro de los parámetros establecidos. Y por supuesto una salud que nos va a acompañar, porque sí, ya hablamos al principio que el mantener los arcos articulares nos genera una mayor irrigación sanguínea a nivel del sistema circulatorio, a nivel del cerebro, un aumento de nuestra capacidad respiratoria, en fin, todo lo que vimos al principio. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? Chicos, Sí, maestra. no hay dudas. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a tomar un receso para comenzar con la segunda presentación. Son las 3:18 minutos. Vamos a tomar un receso hasta la teoría de la fuerza de movimiento y de las leyes de Newton, la primera, la segunda y la tercera ley de Newton, que la estudiamos todo cuando estuvimos en el bachillerato. Hablamos en física de las leyes de Newton, ¿verdad? Entonces, vamos a definir qué significa fuerza. Fuerza es una acción, perdón, que altera o modifica el estado de reposo de un cuerpo cuando actúa sobre este. O sea, que es un concepto de la vida diaria. Cuando nosotros a un cuerpo que está en reposo le modificamos ese estado de reposo
por algún movimiento fuerza que le apliquemos, pues ese estado va a cambiar evidentemente. ¿Ok? Por ejemplo, la fuerza tiene algunos componentes como son la intensidad de la fuerza. Y cuando hablamos de intensidad de la fuerza nos estamos refiriendo a la magnitud que se refiere a la potencia necesaria para que podamos realizar un trabajo mecánico. Y cuando hablamos de trabajo mecánico, estamos hablando de trabajo mecánico del cuerpo humano. ¿Ok? Y el trabajo mecánico son los movimientos de nuestro cuerpo. ¿Ya? Esta intensidad está ligada a la energía que se emplea para realizar ese trabajo. Esta energía se mide en kilogramos fuerza o en newton. O sencillamente de manera gráfica, como por ejemplo aquí se representan estas saetas o flechas de diferentes longitudes. En dependencia del grado que nosotros le imprimamos al pie, cuando lo apoyamos en un patrón de marcha, y esto lo vamos a ver mucho más detallado cuando demos patrones de marcha en la materia, bueno, pues ahí va a ser la intensidad y la magnitud de esa fuerza. Entonces, tenemos también que la fuerza tiene sentido. Y el sentido se refiere a la dirección en que esta fuerza se traslada o se transmite. Es decir, desde el punto de aplicación, donde aplicamos la fuerza, hasta el lugar donde debe terminar ese movimiento del cuerpo. ¿Ya? Y generalmente se señala en lo que es la punta de esa salida. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, si nosotros corremos, el punto de aplicación de la fuerza está en el suelo, desde donde despegamos, ¿verdad? Ahí nos impulsamos para elevar las rodillas y hacer la carrera. O sea, que esta fuerza va en ese sentido. Si nosotros hacemos ejercicios con peso, por ejemplo, pues nosotros partimos de que tenemos el peso sujeto con nuestras manos y de ahí es que parte la fuerza para entonces hacer el movimiento de extensión del codo. ¿Ok? O sea que el sentido de la fuerza es desde donde se parte, se inicia, se aplica esa fuerza hacia el lugar en que vamos a desarrollar el movimiento. Y está el punto de aplicación de la fuerza, que es el lugar donde se aplica la potencia, en este caso la energía mecánica, en el sistema de palancas, por ejemplo, que se conoce como punto de potencia. Cuando vamos las palancas, vamos a ver específicamente dónde es que se aplica en un sistema de palancas la fuerza, ¿cierto? Normalmente, por ejemplo, en esta articulación del codo, aquí está el hueso, está el húmero, ¿verdad? Tenemos el cúbito y el radio, y nosotros vamos a hacer el movimiento de flexión de codo. El punto donde se aplica la fuerza es aquí donde está la articulación, en el centro, ¿cierto? Los chicos llegan, se salen de la clase, no sé qué pasa, pero aparece el cartel constantemente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la teoría de la fuerza del movimiento, esto significa que en un cuerpo, para que se pueda mover, pues van a existir diversas fuerzas, ¿ya? Diferentes fuerzas, que se originan en el interior de un cuerpo, que son las fuerzas internas, o fuera del cuerpo, que son las fuerzas externas. Si aplicamos una fuerza, hablamos de una fuerza simple, y cuando aplicamos dos o más fuerzas, hablamos de fuerzas combinadas. ¿Y cuando una fuerza es simple? Cuando la fuerza ejercida por el empuje
con una energía determinada, con una intensidad definida sobre cualquier punto sobre cualquier punto de un cuerpo, es capaz de mover ese cuerpo. Quiere decir que si nosotros vamos a correr un armario, por ejemplo, entonces nosotros tenemos que ejercer una fuerza determinada con una energía, en el caso de la energía quiere decir con un empuje lo suficientemente fuerte como para que ese objeto se pueda mover, con una intensidad de empuje lo suficientemente fuerte para que ese objeto pueda trasladarse de un lugar a otro y nosotros logremos mover. Si, por ejemplo, esta fuerza simple se ejerce sobre un punto de un cuerpo, ¿ya? Y se desplaza en ese mismo sentido, ¿verdad? Podemos utilizar aquí dos fuerzas simples sobre un mismo cuerpo, pero en el mismo sentido. El cuerpo se va a desplazar en el sentido de esas fuerzas que son aplicadas. Y el desplazamiento de estas fuerzas va a ser igual a la sumatoria de la intensidad de las fuerzas que se aplicaron. Quiere decir que si nosotros un paciente lo vamos a movilizar, por ejemplo, entonces con una movilización activa resistida, entonces nosotros vamos a aplicar una fuerza, ya sea manual o sea mecánica, acorde, con una intensidad acorde, para que el paciente sea capaz de poder vencer esa fuerza y realizar el movimiento en contra de la fuerza que nosotros le estamos ejerciendo. Está claro, ¿verdad? Entonces, veamos pues la primera ley de inercia, que parte de esta teoría de las fuerzas de movimiento. Y la primera ley de inercia plantea que todo cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no actúan fuerzas sobre él. Y vamos a ver un ejemplo desde nuestra aplicación, desde nuestra propia profesión. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que permanece en reposo cuando está acostado durante el decúbito, o sea, acostado sobre el lecho, sobre la camilla, etc. Pero además, este paciente también está en reposo cuando ejercita, por ejemplo, patrones de iniciación de la marcha en las paralelas frente a espejos. Porque aquí el paciente no va a realizar ningún movimiento, solamente vamos a corregir la postura, la posición bípeda, la verticalidad con su alineación y demás. Pero el paciente no se traslada de un lugar a otro. Cuando veamos los patrones de marcha, vamos a ver que es por fases. Primero trabajamos toda una fase estática y luego toda una fase dinámica. En esta fase estática el paciente hace todas las correcciones, pero sin desplazarse, sin caminar, en el mismo lugar. Aquí también se pone de manifiesto la ley de la inercia, la primera ley de Newton. Lo mismo cuando un paciente está en decúbito, en reposo, que por ejemplo cuando está haciendo patrones estáticos de marcha. Cuando le adiestramos un reflejo de enderezamiento en una posición bípeda a un paciente, por ejemplo, entre dos terapeutas, ¿ya? Uno se coloca al frente del paciente, otro se coloca en la espalda del paciente, y le aplicamos pequeños empujoncitos, ¿ya? En la zona pectoral, en la zona dorsal, ¿ya? Con la misma intensidad de fuerza, vamos a conseguir que el paciente trate de mantener el equilibrio y no se caiga, ni se desplace ni hacia adelante, ni hacia atrás. Pero todo esto el paciente lo está haciendo en el mismo lugar. Estamos aplicando una fuerza al paciente con un mismo sentido, con una misma intensidad, pero aquí el paciente no se desplaza. Se mantiene en el mismo lugar, sin desplazar.
En estos 3 ejemplos podemos ver en nuestra profesión cómo se pone de manifiesto la primera ley de Newton. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un paciente que está realizando ejercicios de patrón estático de marcha, está haciendo corrección de apoyo talón planta punta. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo los movimientos donde un terapeuta lo empuja hacia atrás y el otro terapeuta lo empuja hacia adelante. Por supuesto, no estamos hablando de un empujón que al paciente lo tumbe para el suelo. Son pequeños empujoncitos para que el paciente pueda ser capaz de mantener la estabilidad y no caer. ¿Estamos de acuerdo? Ok, chicos. ¡Ey! ¿Se durmieron? Sí, estamos de acuerdo. No, Sí. estamos. Sí, dice. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con un paciente, aquí les puedo hacer una gráfica para que puedan ver de lo que estamos hablando. Aquí el cuerpo está en reposo y aquí el cuerpo está en movimiento. Aquí no actúa ninguna fuerza sobre él, pero aquí sí el paciente se mueve porque aquí sí hay un desplazamiento, ¿verdad? Entonces, la primera ley de inercia plantea que todo cuerpo... ¡Ay, qué bulla! ¿Ustedes me oyen? Sí lo escuchamos, pero igual Lo escuchamos, pero hay una bulla ahí. Hay un ruido de la calle, pero ustedes me logran escuchar a mí. Más o menos. Ok, muy bien. Aquí tienen la presentación gráfica de la primera ley de Newton. Muy bien, entonces. No se escucha, profe. Mi amor, pero ese ruido yo no lo puedo controlar, es en la calle. Hagamos un esfuerzo, por favor, porque el ruido es intermitente. Y eso yo no lo puedo controlar porque no es en mi casa, es en la calle. Hasta el guau guau grita. De al lado de la casa. Ah, ya, profe, ya ahí leemos. Bien, pero no solamente que lean, porque ustedes, yo hablo mucho más de lo que escribo. Entonces es importante que escuchen la explicación y que lo que no esté ahí de lo que yo hablo lo copien. Porque en el examen yo pregunto lo que está ahí y todo lo que hablo también. ¿Ok? O sea que no se trata de que con lo que está ahí ustedes van a sacar la materia. Porque yo hablo mucho, cada vez que pongo una diapositiva, a veces estoy hablando, ejemplifico, cualquier cantidad de cosas digo que no están ahí. Y esas son las cosas que ustedes tienen que estar pendientes para anotarlas, porque esas no están ahí. ¿Ok? Entonces. Ok, profe, ok. Cuando nosotros entrenamos a un paciente durante la marcha y le provocamos estos pequeños empujoncitos por la espalda, nosotros hacemos que la velocidad en que este paciente está caminando aumente. Es como que le decimos, aunque no le decimos, apúrese un poquito, vamos, apúrese, apúrese, porque es como un estímulo que el paciente siente cuando nosotros le hacemos estos pequeños empujoncitos. Pero en ese momento va a aparecer una respuesta que es un mecanismo defensivo o una fuerza opuesta que la pone el paciente, que es la contracción de los músculos del paciente tratando de frenar esta aceleración que nosotros le estamos imponiendo a que él realice. ¿Ya? En este caso, la velocidad de la marcha va a ser el resultado de la diferencia entre estas dos fuerzas que nosotros aplicamos. ¿Ok? Entonces, a medida que el paciente va haciendo la actividad, entonces va a predominar la mayor de estas fuerzas. Hay pacientes que asimilan el empujoncito y responden al estímulo. Pero hay otros pacientes que tratan de frenar
porque tienen miedo, porque no son capaces, por los motivos que sean. Pero entonces, ¿qué hacen ellos? Se contraen para evitar que nosotros lo empujemos, en el buen sentido de la palabra, y lo obliguemos a que avance con mayor velocidad. ¿Estamos claros, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la segunda ley de Newton, o también llamada ley de la aceleración. Y plantea que una fuerza aplicada sobre un cuerpo le va a comunicar una aceleración. Y como ustedes pueden ver en la imagen, si nosotros empujamos este carrito se va a desplazar, ¿verdad? Entonces, si nosotros planteamos que siempre que una partícula ejerza una fuerza, que en este caso es la acción, sobre otra partícula, pues va a haber una respuesta simultánea con otra fuerza, que es la reacción que nosotros hacemos ante esta fuerza que se está ejerciendo. Y va a ser en igual módulo, en igual de dirección, pero va a ser en sentido opuesto a la primera. O sea, si a mí me empujan hacia adelante, yo corro el riesgo de que me pueda caer si me empujan. Entonces, ¿qué yo hago? Yo trato de oponer una fuerza contraria hacia adelante, en este caso sería hacia atrás, para impedir caer. ¿Todo el mundo está ubicado? Entonces, para ejemplificar la segunda ley de Newton, podemos plantear, por ejemplo, cuando nosotros realizamos la función de marcha, el pie va a aplicar una fuerza, ¿verdad?, a la superficie del suelo. Esta fuerza que nosotros aplicamos en el piso, el suelo nos la devuelve con una fuerza opuesta o una fuerza de reacción para que nosotros podamos entonces elevar el pie y dar el paso. Esta reacción es muy importante porque de su intensidad va a depender el desencadenamiento de uno de los reflejos medulares fundamentales, que es el reflejo de marcha. Y este reflejo de marcha es el que nos va a permitir el envaramiento de los miembros inferiores. O sea, es el que nos va a permitir que nosotros podamos extender las rodillas en todo su arco de movilidad, porque eso es lo que nos va a permitir apoyarnos en el piso para impulsarnos y dar el paso hacia adelante. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene que hacer entrenamiento de marcha y aún no tiene todos los grados necesarios de extensión, entonces nosotros tenemos que luchar porque ese paciente alcance todos sus grados de extensión, porque de lo contrario no va a ejercer un patrón de marcha adecuado porque va a caminar con las rodillas flexionadas. Esta ley no se va a poder cumplir con este paciente, ¿verdad? Porque aquí el paciente no va a tener la fuerza contraria que le aplica el suelo cuando él intenta apoyarlo para empujarse y dar el paso al frente. Todo el mundo me entiende, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, veamos que aquí les puse una gráfica sobre la tercera ley, que es la ley de acción y reacción. Y esta tercera ley plantea que siempre que una partícula vamos a esperar un momento. Ya no lo escuchamos. Es que no estoy hablando, dice
Entonces, siempre que una partícula ejerza una fuerza o una acción sobre otra partícula, esta va a responder simultáneamente con otra fuerza, que es de reacción, con igual módulo y dirección, pero en sentido opuesta a la primera. ¿Okay? Se parece, pero no son lo mismo, no son iguales, ¿verdad? Entonces, veamos que aquí nosotros estamos imponiendo a cuando hablamos de partícula nos estamos refiriendo a un objeto, nos estamos refiriendo a un cuerpo, a una extremidad, ¿está claro? Entonces, por ejemplo, si nosotros a esta partícula u objeto le ejercemos una fuerza, pues esta fuerza va a responder a la vez, simultáneamente, a la fuerza que está recibiendo, a la fuerza que le estamos aplicando. ¿Con qué diferencia? Va a tener igual módulo e igual dirección, pero la respuesta de esa fuerza va a ser en sentido opuesto a esta primera fuerza que recibe. ¿Ok? ¿Claros hasta aquí? Sí. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de qué es el centro de gravedad. Y el centro de gravedad, la verticalidad, la línea de gravedad, son aspectos que en nuestra profesión son muy importantes porque los vamos a usar constantemente. El centro de gravedad es un punto alrededor del cual cada partícula de la masa está equitativamente distribuida. O sea, este es el concepto desde el punto de vista físico. El concepto de vista desde nuestra especialidad plantea que cualquier punto donde un paciente vaya a realizar algún tipo de movimiento, tiene que tener en consideración su centro de gravedad para poder distribuir en partes iguales todo el trabajo muscular que necesita, así como la energía que necesita para que esos movimientos se puedan realizar. Hoy, en la mañana, nosotros hablamos sobre este punto llamado hueso, llamado coxal. ¿Lo recuerdan? Que habíamos dicho que en unas personas teníamos 3 vértebras coxígeas y en otras teníamos 4, ¿verdad? Y que por ahí iba a pasar el centro de gravedad, el cual dividía nuestro cuerpo en 2 partes iguales, derecha e izquierda. Ahora bien, el centro de gravedad en el cuerpo humano es la posición anatómica, o sea, desde la posición anatómica, el centro de gravedad se encuentra en la pelvis anterior al sacro, donde está ese punto rojo, o sea, la segunda vértebra sacra, en ese 2. En las mujeres se encuentra un poquito más abajo que los hombres, porque las mujeres tenemos pelvis y muslos más pesados y piernas más cortas. La pelvis de las mujeres es más ancha por el tema de poder tener la posibilidad de embarazarnos. Entonces la pelvis de las mujeres es más ancha para tener la capacidad suficiente para poder estar. Pero es dentro de estos límites, ¿ok? Segunda vértebra sacra. ¿Okay? Por ahí viene desde el centro de la cabeza, dividiendo el cráneo en 2 partes, por la misma línea media, entra por los agujeros de la columna vertebral
ahí lo localizamos aquí. Ahí está nuestro centro de gravedad. Y nuestra línea de gravedad está en el mismo lugar. Ahí sigue por entre las dos rodillas hasta llegar al centro de los dos pies en una posición anatómica, con los pies unidos y los talones también. ¿Ok? Entonces, aquí lo vemos, aquí les puse una figura de la columna vertebral para que vean cómo pasa por el centro de toda la columna hasta llegar a la S2, o segunda vértebra. Y ahí, wow, y ahí es donde se encuentra nuestro centro de gravedad. ¿Ok? ¿Todo el mundo sabe a dónde tiene su centro de gravedad? Todo el mundo sabe dónde tiene su centro de gravedad. Sí, en la segunda vértebra del sacro. Aquí les puse una figura que quiero que cuando reciban la presentación la vean, porque tiene mucho que ver con el tema de la fuerza que puede soportar el cuerpo y qué pasa cuando esta fuerza está por encima de las posibilidades. O sea, lo que hemos hablado antes, pero de manera gráfica, para que vean cómo, qué pasa cuando el centro de gravedad no pasa por el centro de la línea, se desplaza, ¿verdad? Por supuesto, aquí está un paciente que tiene una lesión y les muestro esto para que se den cuenta que cuando un paciente no tiene una lesión en el cuerpo, ya sea en los miembros superiores, en los miembros inferiores, el centro de gravedad se va a desplazar. Por lo tanto, ya el paciente va a perder su verticalidad y entonces va a tener trastornos que somos nosotros los que tenemos que hacer que recupere nuevamente. Bien, entonces, hablemos un poquito de la línea de gravedad. Que es esta línea que trabaja conjuntamente, tenemos que considerarla conjuntamente con nuestro centro de gravedad. La línea de gravedad es una línea vertical imaginaria, ¿verdad?, que atraviesa al centro de gravedad y va a depender de la posición del centro de gravedad. Si el centro de gravedad está adecuadamente ubicado, la línea de gravedad también estará. Pero si el centro de gravedad se desplaza por los motivos que sean, ya la línea de gravedad no va a estar alineada con el centro de gravedad. Y de manera general nosotros vamos a ver estas cosas cuando la persona tiene problemas en la postura. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una postura correcta, la línea va a pasar sin ningún problema, ¿verdad? A través de las vértebras cervicales, las vértebras dorsales, las vértebras lumbares, y va a pasar por delante de las vértebras sacras hasta llegar abajo. ¿Ya? Aquí, cuando el cuerpo está alineado, el mínimo gasto de energía que nosotros conseguimos, ¿va?, es el mejor. Cuando un cuerpo se mueve en línea recta, sin que su centro de gravedad se desvíe o se desplace, ni hacia un lado ni hacia el otro, ni para arriba ni para abajo, es cuando nosotros vamos a tener un gasto de energía adecuado para realizar nuestros movimientos y todos nuestros desplazamientos.
Cuando esto no ocurre, que es lo más frecuente, ¿ya? Entonces se desplaza y se desvía el centro de gravedad y la línea de gravedad. Profe, Bueno, tenemos una postura perdón, viciosa. dice una compañera Nadia Corral que la acepte porque se le fue el internet y está en espera para ingresar de nuevo. Nadia está en la clase. Ah, no sé, aquí ha mandado un mensaje. Estoy en espera, dice 16 y 20. Gracias. Ella Sí, está en repito. clase, Nadia está en clase. Gracias. Ya, gracias, perdón. Gracias. Entonces, cuando no pasa esto, porque lamentablemente no asumimos una postura correcta, pues todas las personas que no tienen la postura correcta ya de antemano saben que tienen desplazado su centro de gravedad y desviada su línea de gravedad. Y que esto trae problemas en corto plazo. ¿Ok? Aquí vemos la línea de gravedad que atraviesa el cuerpo por el centro, todo por el centro, hasta llegar a ubicarse en los dos, entre los dos pies, con los pies unidos, por supuesto. Aquí nos va a dividir el cuerpo en dos hemicuerpos idénticamente iguales, con los órganos y sistemas que corresponden a cada lado. Entonces, esta es la forma, esta es el recorrido del centro de gravedad desde una vista anterior. En una vista lateral, entonces el centro de gravedad tiene puntos de referencia que vamos a ver ahora, ¿verdad? Hacia dónde, por dónde debe pasar y hacia dónde debe llegar. Entonces, en la marcha normal, o sea, cuando nosotros caminamos normal, el centro de gravedad se mueve hacia arriba y hacia abajo por los movimientos de una pierna y de la otra, de una pierna y de la otra. El centro se desplaza y se mueve hacia arriba y hacia abajo, pero luego ocupa su sitio, ¿verdad? El punto más alto de elevación del centro de gravedad se produce cuando la pierna que soporta el peso, ¿ya? Está en el centro de su fase de apoyo, ¿ya? Y cuando el punto más bajo, donde se ubica el centro de gravedad, ocurre en el momento del apoyo doble, cuando ambos pies están apoyados en el suelo. Ahí es donde el centro de gravedad está más bajo, porque la persona está con mayor equilibrio, por lo tanto es capaz de mantener una posición bípeda adecuada. En punto medio, el punto medio de este desplazamiento vertical, en el adulto masculino, o sea que el hombre adulto puede desplazar este punto medio hasta 5 centímetros. Y la línea seguida por el centro de gravedad es una línea que sigue unos movimientos que son suaves y que no tiene cambios bruscos de desviación. Todo esto es siempre que el centro de gravedad sea normal cuando caminamos. Por supuesto que un paciente que tiene trastornos de la marcha, que no tiene una marcha adecuada, porque tiene una enfermedad, tiene una lesión, etc., entonces las cosas aquí cambian. Porque aquí cuando nosotros le empezamos a este paciente que no deambula correctamente a entrenar el patrón correcto de marcha, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el punto se eleva más de lo normal, que no es más alto en el momento que está descrito, porque hay dificultades. Dificultades estas que somos entonces nosotros los responsables de corregir en este paciente. ¿Ok? Y aquí les pongo el ejemplo que les acabo de decir. Esto es un patrón de marcha normal, así grosero, pudiéramos decir, porque cuando vemos patrones de marcha se van a dar cuenta cómo esto se divide en fases y en subfases, ¿no? Pero, por ejemplo,
Cuando ya nosotros empezamos a caminar, ese es el centro. Ahí el centro de gravedad está normal. O sea, una persona normal que no tenga ninguna situación que le impida caminar de manera adecuada. Este es el punto máximo de elevación. Sin embargo, cuando ya nosotros nos quedamos apoyados en un solo pie, porque vamos a dar el paso con la otra pierna, entonces este centro de gravedad se eleva más. Y cuando nosotros estamos definitivamente apoyados en un solo pie, porque ya el otro pie está en el aire, ese es el punto de mayor elevación del centro de gravedad, que puede llegar a subir o a elevarse, como dijimos antes, hasta 5 centímetros. Cuando ya el paciente da el paso con la otra pierna, ese centro, da el paso, no, está en la fase de apoyar el talón, entonces ya el centro de gravedad comienza a descender y cuando ya el paciente apoya el otro pie en el suelo, el centro de gravedad vuelve a su posición inicial igual que al principio. Esto es un ejemplo, chicos, en el caso de que, o sea, un ejemplo de cómo se desplaza el centro de gravedad. Esto es una persona normal que no tenga ninguna enfermedad o ninguna limitación en sus miembros inferiores, por ejemplo, que deambule de manera correcta. Pero entonces se pueden imaginar cómo este centro de gravedad puede variar en dependencia de la patología que el paciente presenta. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos estas cosas. Cuando el centro de gravedad se eleva a su máxima potencia, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos impedir que se desplace? Etcétera. Que es precisamente lo que estamos viendo hoy. Entonces, vamos a ver algunos determinantes o factores que van a determinar que este centro de gravedad puedan o no desplazarse. Y en primer lugar, por problemas fisiológicos. Quiere decir por problemas que son cosas normales, biológicas, fisiológicas. Una de ellas es el embarazo en la mujer. Este es el centro normal, de gravedad normal, por donde debe pasar nuestro centro de gravedad cuando estamos normales. Sin embargo, cuando nosotros nos embarazamos, que nos crece la panza, vemos cómo este centro de gravedad se desplaza y se va completamente de la línea adecuada. Todo el mundo lo ve, por favor. Sí lo vemos, maestra. Muy bien. Entonces, cuando nosotros usamos tacones demasiado elevados, nuestro centro de gravedad también se desplaza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos tacones elevados, el apoyo es en la región metatarsiana. Ahí nosotros no tenemos un apoyo normal de talón, planta, punta. De hecho, caminamos en punta de pie, aunque tengamos un calzado. ¿Y qué pasa con nuestra columna lumbar baja? Que la lordosis fisiológica de la curva lordótica lumbar, que es fisiológica, que es normal, pues se pronuncia, se exacerba cuando estamos en puntitas de pie. Y esto provoca fuertes dolores de espalda, puede llegar a producir una masacre lumbar. Entonces, estos tacones altos son de uso ocasional y moderado, igualito que el primer nivel de la pirámide alimenticia.
alimentos ocasionales y moderados. Porque si no, vamos a tener serios problemas de postura y otros tipos de lesiones, tanto en columna como en miembros inferiores. ¿Ya? En las regiones topográficas, las regiones geográficas, también tienen que ver con el desplazamiento o no del centro de gravedad. En los lugares donde hay mucho frío y las personas se arropan mucho, pero además mantienen posiciones de musculación contraída por el frío para contrarrestar esto. Y ahí, desde el momento en punto que nosotros nos encogemos porque tenemos frío, aunque sea de manera inconsciente, nuestro centro de gravedad se mueve, se desplaza. ¿Sí o no? Sí. Exacto. Entonces, otro factor es el peso corporal. Desafortunadamente, el sobrepeso y la obesidad dan al traste con muchísimas cosas. En el caso del peso corporal o de la obesidad, pasa lo mismo que en el embarazo. Cuando se comienza a aumentar de peso, aumenta entonces el exceso del tejido adiposo, fundamentalmente en las regiones del abdomen, los muslos, las nalgas, que es ese famoso síndrome de Pera que ustedes estudiaron en nutrición. Entonces, fíjense cómo sufre, todo sufre desde el momento en punto que ese centro empieza a desplazarse. Ya que se desplaza, porque comienza a crecer el abdomen, entonces la espalda también comienza a tener problemas porque ya empieza a pronunciarse la hiperlordosis. Y si seguimos aumentando de peso y nos sigue aumentando el abdomen, bueno, pues esa lordosis sigue siendo más pronunciada aún, y ese centro de gravedad se desplaza más aún. ¿Ok? Y tenemos el caso, por ejemplo, de las amputaciones. Pacientes que tienen un miembro, que han sido amputados del otro miembro, ¿verdad? Esto es un paciente que tiene una marcha claudicante, porque apoya un solo miembro, y de hecho tiene un tratamiento muy específico, que ustedes tienen una materia donde se habla todo un capítulo sobre la rehabilitación del paciente amputado. Porque el paciente amputado tiene un tratamiento protésico y un tratamiento post-protésico. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el paciente tiene un tratamiento de preparación antes de la colocación de la prótesis y un tratamiento de rehabilitación después de aplicada la prótesis. Entonces, estos son pacientes que van a tener, hasta que no logren estabilizar su marcha con sus dos miembros, centro y línea de gravedad desplazados y desviados, porque la discrepancia de los miembros. ¿Estamos claros? ¿Todo el mundo me entiende, por favor? Sí, máster. Entonces, en pacientes con lesiones medulares, que realmente, en dependencia de el nivel de la lesión, van a ser las posibilidades reales que este paciente va a tener de volver a deambular. Dígame. Disculpe, me acaba de llamar el trabajo que necesitan de urgencia que vaya para allá. ¿Sí me puede dar permiso, por favor? Ya, Flores, está bien. Muchas gracias, disculpe. ¿Así? Entonces, en dependencia del nivel de la lesión, cuando digo nivel de lesión me refiero al nivel de la columna donde se haya provocado la lesión medular, porque mientras más alta sea el nivel, menos posibilidades va a tener el paciente de volver a caminar. O sea, una lesión de médula espinal en columna cervical, en columna dorsal, son pacientes que tienen pocas posibilidades de volver a caminar. Ya un paciente con una lesión en columna dorsal baja,
o en lumbar, sacra, pues va a ser un paciente que va a tener muchas más posibilidades de poder caminar. Claro, con toda una serie de artificios, órtesis ortopédicas, pero sí puede mantener una deambulación, aunque sea con medios auxiliares, y puede aumentar su autovalidismo y su independencia, por supuesto, ¿verdad? A ver, chicos, necesito un momentito porque me está llamando el licenciado Giovanni, no sé qué necesitará de mí, por favor, un momentito. Dígame, profe. Los factores que también pueden limitar las articulaciones, porque un paciente con una lesión medular, inclusive con posibilidades de poder caminar, nunca va a tener la misma amplitud de sus arcos articulares como las tenía antes. Porque desde un punto de vista, por la misma patología que presentan, estos arcos articulares van a tener limitaciones. ¿Estamos claros? Entonces, todos los traumatismos del soma, ¿qué dijimos que era el soma? Sistema Una afectación osteomuscular. Muy bien, el sistema osteomioarticular, que comprende todo lo que son huesos, articulaciones, ligamentos, músculos, tendones. Entonces, todos los traumatismos del sistema osteomioarticular, como las fracturas, las luxaciones, los esguinces, todos provocan desplazamiento y desviación del centro y de la línea de gravedad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un esguince en un tobillo, claudicamos cuando caminamos. A ver, el término claudicación significa cojera, pero yo no puedo decir esa palabra, ni ustedes tampoco. Nosotros le llamamos claudicación a la marcha, marcha claudicante, pero lo que es la palabra cojera, la palabra hinchazón, ya nada de eso ustedes lo pueden mencionar. ¿Está claro? Entonces, un paciente con un esguince de tobillo, evidentemente va a tener una marcha claudicante. Y si tiene una marcha claudicante, ¿creen ustedes que la verticalidad de su cuerpo se pierde o no? Sí. Se pierde. ¿Creen ustedes que su centro de gravedad y su línea de gravedad se desvíen y se desplacen o no? Sí. Y se desvían y se desplazan. Por la posición antiálgica que... Entonces, un paciente con una cadera luxada también va a tener un desplazamiento, ¿o no? Así es. Exacto. Entonces, todos los traumatismos del sistema osteomioarticular son factores que limitan los arcos de movimiento y por ende desvían y desplazan el centro y la línea de gravedad. Las deformidades del esqueleto. Dentro de las deformidades del esqueleto tenemos lo que son lo que es la escoliosis, lo que es la cifosis, ¿verdad? Lo que es la lordosis. Ajá. Y por ejemplo, en esta imagen que yo les pongo aquí, donde aparece una columna normal, sin ningún tipo de desviación. Sin embargo, aquí aparece la escoliosis, ¿verdad? La escoliosis, que es una desviación lateral de la columna vertebral con desviación, rotación de los cuerpos vertebrales, que puede aparecer en cualquier nivel de la columna vertebral. En este caso vemos que tenemos una escoliosis dorsolumbar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en decúbito lateral, en posición de pie lateral derecho o izquierdo, cualesquiera que sea, vamos a poder apreciar entonces la cifosis cervical y la lordosis lumbar. Nosotros tenemos 3 curvaturas que son naturales fisiológicas. Una en la columna cervical, otra en la columna dorsal y otra en la columna lumbar. Cuando nosotros tenemos desplazado
por alguna deformidad o malformación nuestra columna, podemos deformar cualquiera de estas tres curvas, que son fisiológicas y naturales, que nacemos con ellas. Pero las malas posturas también nos pueden ocasionar cifosis y nos pueden ocasionar lordosis. ¿Ok? Bien. Las mialgias y las astralgias, todas provocan desplazamientos y desviación del centro y de la línea de gravedad. Cuando un paciente tiene un dolor, no camina igual que cuando no le duele nada. ¿Cierto o falso? Si tenemos un paciente que tiene un dolor en una rodilla, ese paciente claudica porque le duele la rodilla, ¿verdad? Si tiene un dolor en un hombro, claro, es posible, si tiene un dolor en un hombro, su postura también cambia, porque él trata de proteger su hombro de este dolor, muchas veces de manera inconsciente, pero lo hace. Entonces, estas posiciones que los pacientes asumen para contrarrestar los dolores cuando presentan mialgias o astralgias son las responsables también de que el centro de gravedad y la línea de gravedad se desplacen y se desvíen. Las afecciones neurológicas, o sea, las afecciones del sistema nervioso central, que son muchas, ¿verdad? Nosotros vamos, cuando estudiamos marcha, vamos a ver algunas, como por ejemplo la hemiplegia, el Parkinson, la ataxia cerebrosa de Friedreich, las neuropatías, las polineuropatías, la esclerosis lateral amiotrófica, el Guillain-Barré, en fin, varias. Porque cada una de estas afecciones tiene una marcha específica. El paciente tiene la marcha correspondiente a la enfermedad que porta. Y todas estas marchas, como son patológicas, no son normales, pues tienen desplazamiento y desviación del centro y de la línea de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Igual quiero comentar un concepto que para nosotros es fundamental, que es el concepto de estabilidad. Y nosotros podemos entender como estabilidad como una capacidad que tiene el cuerpo para mantener el equilibrio o para evitar desequilibrarnos. Esto es un concepto que es relativo, ¿ya? Este concepto no es una característica que sea invariable para un mismo objeto, sino que puede ser modificado en un rango entre muy inestable hasta muy estable. Quiere decir que nosotros podemos tener un equilibrio estable o muy inestable, pero también podemos tener un desequilibrio moderado o muy inestable. Por ejemplo, una gimnasta, una bailarina de ballet clásico, que se paran en la punta de los pies o que caminan y hacen acrobacias sobre una barra de equilibrio, tienen una posición con una estabilidad increíble. ¿Cierto o falso? Están en una posición de mucha inestabilidad, sin embargo, ellas mantienen su estabilidad. ¿Cierto o falso? Entonces, si nosotros nos acostamos en el suelo o nos acostamos sobre una cama o sobre una camilla terapéutica, ahí vamos a tener un equilibrio muy estable, porque tenemos una base de sustentación, una base de apoyo muy amplia. Es todo nuestro cuerpo el que está encima del suelo, ¿cierto o no? Claro. Sin embargo, la base de sustentación de una gimnasta encima de una barra de equilibrio o de una bailarina de ballet clásico que se para en punta de pies y hace una serie de movimientos espectaculares,
es muy pequeña su base de sustentación. Sin embargo, es capaz de mantenerse estable. Quiere decir esto que nos demuestra estos ejemplos que este equilibrio puede ir desde muy estable hasta muy inestable. Y es el caso de nuestros pacientes. Y cuando nosotros tenemos pacientes con equilibrios muy inestables o inestables, tenemos siempre que trabajar, mejorar esa estabilidad. ¿Estamos claros? Sí, maestra. Estabilidad. Pues para que exista estabilidad, el centro de gravedad de un cuerpo debe proyectarse dentro de la base de sustentación de ese cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Ya nosotros vimos por dónde pasa nuestro centro y nuestra línea de gravedad, ¿cierto? Desde donde parte hasta donde llega. Nosotros podemos mantener una posición de bipedestación en una posición anatómica sin tener desequilibrios, sin perder la estabilidad, siempre que nuestro cuerpo tenga su centro de gravedad alineado. De lo contrario, tenemos que ampliar nuestra base de sustentación porque llega un momento en que nos desequilibramos y permanecemos mucho rato parados, como dice que hay que pararse la posición anatómica estándar. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Que será cierto o no? Cuando ustedes están parados en posición anatómica, como la hemos descrito, llega un momento en que ustedes se cansan y empiezan a separar una pierna, luego la otra, dar un paso para adelante, un pasito para adelante, María, otro pasito para atrás, ¿verdad? Para ampliar la base y tener mayor estabilidad, porque lo que nos dan ganas es de sentarnos en el piso. ¿Cierto o no? Sí, duele la cintura. Así es, así es, así es. Entonces quiere esto decir que el centro de gravedad de nuestro cuerpo tiene que estar lo suficientemente alineado para que seamos capaces de mantenerlo dentro de la base de sustentación. ¿Y qué cosas son o qué aspectos son los que van a determinar la estabilidad de un cuerpo? Además, ¿ya? Bueno, pues va a depender primero que nada de esta base de soporte o base de sustentación. Va a depender de la altura del centro de gravedad sobre esta base de soporte. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos en una base de soporte amplia, vamos a estar más cómodos y además de estar en una base de soporte amplia, separamos, flexionamos las rodillas. Ahí el centro de gravedad baja y nosotros podemos permanecer un tiempo en esa posición. Y la localización de la línea de gravedad tiene que estar dentro de esa base de sustentación. Estas son las cosas, o sea, el tamaño de la base. Cuando yo digo base de soporte es lo mismo que decir base de apoyo o base de sustentación. ¿Todo el mundo entiende lo que yo estoy diciendo a propósito de base de apoyo o base de sustentación? Sí, maestra. Bien, entonces, la estabilidad va a depender del tamaño de esa base, de la altura que tenga el centro de gravedad sobre esa base de soporte y de la localización de nuestra línea de gravedad dentro de esa base de sustentación. Quiere decir que nuestra línea de gravedad tiene que caer dentro de la base de sustentación. ¿Estamos claros? Si la línea de gravedad se sale de la base de sustentación, ya el cuerpo no va a tener una estabilidad adecuada.
y por supuesto del peso del cuerpo de la persona. Porque si la persona tiene un sobrepeso o tiene una obesidad, evidentemente que ese centro de gravedad se va a desplazar, porque le va a costar muchísimo más trabajo mantener la línea de gravedad dentro de esta base de sustentación. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, aquí vemos lo que es la base de sustentación. Y como ustedes se pueden dar cuenta, la línea de gravedad tiene que caer dentro de la base de sustentación. ¿Está bien, chicos? Sí, maestra. Esto va a depender también mucho del apoyo que tenga la persona. Las personas que tienen, por ejemplo, pie plano o tienen pie cabo, el pie plano es cuando no hay arco longitudinal transverso, ¿verdad? Y el pie cabo es cuando hay exceso de arco longitudinal transverso. Estas son deformidades de los pies que también tienen que ver con la estabilidad del cuerpo, ¿ok? Entonces, la base de sustentación es esa superficie que delimita o que está delimitada por los extremos de los segmentos apoyados en el piso. Aquí, este es el segmento que queda apoyado en el piso cuando estamos de pie. Y ese apoyo es con nuestros pies. Aquí los pies forman un polígono que se llama polígono de sustentación. Cuando tienen la superficie de apoyo del pie de manera adecuada. Cuando nos apoyamos en un solo pie, le denominamos apoyo monopodal, y cuando nos apoyamos en los dos pies es apoyo bipodal. Pero fíjense que tanto en el apoyo en los dos pies, como, o sea, en el apoyo bipodal, como en el apoyo monopodal, el centro de gravedad y la línea caen entre los dos pies. ¿Estamos claros? Todo el mundo puede traducir la imagen, por favor. Claro, doctora. Muy bien, excelente. Aquí, por ejemplo, tenemos una base de sustentación donde encontramos una persona que está parada en ambos pies, pero en este caso con el pie izquierdo ligeramente adelantado. ¿Verdad? Esto es una huella plantar de un paciente que está apoyado con el pie izquierdo ligeramente adelantado. Entonces, en el cuerpo humano, la base de sustentación va a quedar delimitada precisamente por esos márgenes externos del apoyo de los dos pies y todo lo que queda entre este apoyo. ¿Ok? O sea que la base de sustentación en este paciente que está de pie con una base de sustentación amplia a la anchura de los hombros, con las rodillas extendidas, esta va a ser su base de sustentación. La que va desde el apoyo externo de sus dos pies hasta todo lo que hay aquí adentro. En este caso, ¿verdad? Tenemos un paciente en la misma posición, pero ya aquí está con una flexión de rodillas, ¿cierto? Pero de todas formas, esta base de sustentación es el apoyo externo de los dos pies del paciente, ¿verdad? Independientemente de que las rodillas estén flexionadas o extendidas, y todo lo que va dentro de este marco de delimitación de este apoyo externo. Esa es la base de sustentación. Y la vamos a encontrar en esta posición y la vamos a encontrar cuando estamos parados con los pies, en vez de separados a la anchura de los hombros, con los pies unidos. ¿Está claro?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Ok, excelente. Entonces, revisemos la asistencia para ver si lo de los chicos que me decían ya se resolvió. Ojalá. A ver, es apellido